día a toda la audiencia, o teleaudiencia del canal. Bueno, gracias por los historiadores, no soy historiador, soy profesor de historia. Todos sabemos que la proclama que lee el virrey Cisneros el 18 de mayo de 1810, en la cual le informa a la comunidad de Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires, de que el rey, ¿no es cierto?, había cesado en sus funciones, el rey Fernando VII, y España había sido tomada por Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte había puesto como rey a su hermano, José Bonaparte. Entonces eso cayó como un balde de agua fría ante los criollos, porque decían, si dependemos del rey, por supuesto el virrey pide lealtad al rey de España. Entonces muchos de los patriotas dijeron, si el rey ya no está, ¿no es cierto?, Fernando VII, ¿por qué no gobernarnos, darnos un gobierno propio, un primer gobierno propio? Los sucesos se van a acontecer a partir del 18, le piden la renuncia al virrey, ¿no es cierto?, y piden un cabildo abierto que se da en el 22 de mayo, en el cual deciden darse un gobierno patrio, un primer gobierno patrio. Para sorpresa de todos los patriotas, se encuentran con que esa primera junta de gobierno, que se da a conocer el 24 de mayo, estaba encabezada el presidente, precisamente era el virrey Cisneros, a quien le habían pedido la renuncia. Entonces se convoca al cabildo abierto nuevamente del 25, en el cual dicen, todos los patriotas, calculemos 400 personas aproximadamente, porque el cabildo abierto era por invitaciones, niegan totalmente la primera junta de gobierno porque en disconformidad que la encabezara el virrey Cisneros. Entonces se determina que la va a presidir, ¿no es cierto?, quien era el jefe del regimiento de Patricio en ese entonces, que era Cornelio Saavedra. Y bueno, Juan José Paso y Moreno, que eran uno de los activistas más grandes de romper el vínculo con España, ¿no es cierto?, junto con Manuel Belgrano, deciden formar la primera junta de gobierno. Usted me pregunta, ¿qué papel tenía San Juan? Bueno, en ese momento ninguno, porque la Revolución de Mayo la dio Buenos Aires nada más. Entonces, Buenos Aires, una de las primeras resoluciones de la primera Junta de Gobierno, como he nombrado, encabezada por Saavedra, secretarios Paso y Moreno, y de vocales Alberti, Ascuénaga, Mateo, Belgrano, deciden pedirle a las provincias que manden representantes para que se sumen a la Junta Grande. Desde este punto, recordemos que una comunicación ida y vuelta de Buenos Aires en ese entonces, San Juan, Buenos Aires, San Juan, Buenos Aires, tardaba 2 meses, porque recordemos que era a través de postas y a caballos, no había otro medio de comunicación. Entonces se mandan las comunicaciones a las provincias, salen chasqui con la noticia de la Junta de Gobierno, y bueno, y San Juan envía representante a esa Junta, y se transforma en Junta Grande, porque ya no eran 9 miembros, sino que eran 2 representantes de cada provincia a la Junta Grande. Entonces, tuvieron varias reuniones la Junta Grande después, y después se decide achicar la Junta Grande, que quede como un consejo asesor, y se forma un primer triunvirato, después un segundo triunvirato, y después, a partir de la Asamblea del año 13, ¿no es cierto?, se crea el Director Supremo, o sea, una persona unipersonal, ¿no es cierto?, que con el título de Director Supremo de las Provincias Unidas de La Plata, y de ejercer el poder ejecutivo de estas provincias. Recordemos que en ese entonces no son las provincias que existían hoy día. Hoy tenemos 24 distritos. En ese entonces existían solamente Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, las provincias del norte, Jujuy, Tucumán, Salta, Córdoba, Santiago del Estero, y las provincias de Cuyo. San Juan, Mendoza y San Luis. No existía Neuquén, ni Río Negro, ni Chubut, ni Santa Cruz, ni Misiones, ni Chaco, ni Formosa. Entonces, esas 14 provincias son las que envían representantes e integran la Junta Grande. Bien, ¿cómo estamos hoy a 202 años de aquel cabildo? Bueno, yo creo que la Argentina ha avanzado muchísimo. Tenemos que reconocer que hubieron, desde 1810, no hubo una organización nacional férrea. Hubo gobernadores de provincias fuertes, ¿no es cierto?, algunos unitarios, otros federales. Tenemos que reconocer también que en este periodo, hasta que se institucionaliza la República, la institucionalización viene con el dictado de una Constitución. Hubo varios intentos para dictar Constitución. La Asamblea del año 13, su principal función era dictar una Constitución, no lo cumple. Después se dicta una Constitución en el año 1819 y otra en el 26, que eran netamente unitarias, y que ahí en la Constitución del 26, por eso es que se dice el sillón de Rivadavia, el primero que asume con el título de presidente es Bernardino Rivadavia en 1826. Pero la nación se federaliza en 1853, cuando se convoca a un Congreso Constituyente y sí cumple la función. Este Congreso se reúne en Paraná,
están representadas todas las provincias. Es más, únicamente a excepción de Buenos Aires, que no envía representantes al Congreso de Paraná. Se da la Constitución teniendo en cuenta fundamentalmente un libro que había escrito Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que se llamaba Bases y Puntos de Partida para la Organización de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta es la base de la Constitución actual que tenemos, bueno, con la reforma que ha tenido, ¿no? Entonces se jura la Constitución, se elige, se llama elección y se elige el primer presidente constitucional, que fue la fórmula Urquiza, justo Urquiza, y que los sanjuaninos no nos damos cuenta, y el primer vicepresidente fue sanjuanino. La fórmula era Urquiza, Salvador María del Carril. Entonces fueron los primeros, el primer presidente y vicepresidente constitucional, que duran desde el año 54 al año 60, los 6 años que fijaba la Constitución. Buenos Aires, en ese interín de 6 años, actúa como un Estado independiente, o sea, no integra las provincias unidas del Río de la Plata, hasta que después de la batalla de Pavón se integra, ¿no es cierto?, y se traslada durante estos 6 años, la capital funciona en Paraná, porque Buenos Aires no había participado del Congreso ni estaba de acuerdo con la Constitución. Entonces Mitre pide reformas a la Constitución y que la capital sea precisamente Buenos Aires. Esto aceptan todas las provincias y a partir del año 60, ¿no es cierto?, la sede del gobierno central va a ser la provincia de Buenos Aires. Bien, bueno, Miguel, ha sido usted muy claro, dando un poquito de un reseño histórico a lo que somos nosotros. Exactamente. Ahí los jóvenes y muchos no conocemos toda nuestra historia, así que bueno, siempre usted aportándonos su sabiduría. Siempre es lindo valorar y bueno, valorar también la gesta que tuvieron aquellos patriotas de dar un gobierno patrio y bueno, era un movimiento independentista que la Argentina contagió mucho. Y yo le digo, soy dentro de los próceres, soy un sanmartiniano de ley, defensor de San Martín a toda costa. San Martín le debemos el aseguramiento de la independencia, porque es uno de los que pechó para que porque en 1810 se da el primer gobierno patrio, pero no se declara la independencia, se declara en el 16 en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio. Entonces, ¿quién impulsaba? ¿Quién era el que presionaba? San Martín, porque San Martín estaba formando en el plumerillo el ejército libertador, porque él decía, hay que liberar, no dura la independencia argentina si no liberamos Chile y Perú. Entonces, a liberando Chile y liberando Perú, que era el objetivo político de San Martín, aseguraba la independencia de la Argentina, cosa de no tener una invasión desde el Pacífico, o sea, de los españoles o los realistas, desde el Pacífico o por el norte, desde el Virreinato del Alto Perú, que tenía un ejército bastante grande y considerable. Entonces, liberando Chile y Perú, consigue consolidar la independencia argentina, y más hacia el norte de Sudamérica, bueno, Simón Bolívar liberando Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, ¿no? Sin duda unos adelantados de la época, ¿no? Por supuesto, por supuesto.